venido a cenar. Bueno, bienvenidos a este evento más, un evento más de la Asociación Otras Miradas. Antes de empezar con la charla, de presentaros a José, bueno, pues voy a comentaros un poco quiénes somos nosotros y qué hacemos. Nosotros somos la Asociación Otras Miradas, llevamos ya desde 2016 constituidos como asociación y pues nuestro objetivo, nuestra labor es pues intentar plasmar otras miradas de diferente gente, de diferentes temas que nos pueden dar pues que tenemos inquietud, que nos ayudan a ser mejores personas, que nos tocan por dentro, que nos hacen pensar cuando salimos de la charla. Hoy nos toca una charla sobre nutrición, pero hemos hecho charlas sobre muchos temas, de viajes, de conocimiento interior, de respiración, de muchas cosas, ¿no? Hacerse socio es muy fácil, gracias a los socios estamos aquí, podemos hacer esta actividad. Hacerse socio es tan fácil como coger un papel, rellenarlo y ya está. Solo se pagan 20 euros al año, o sea, es una tontería. Pero esto nos permite pues traer algunos ponentes, ¿vale? Algunos ponentes que vienen y prácticamente nos lo hacen gratis, como el amigo José, pero hay otros pues que tienen que venir de Barcelona o vienen de Madrid, entonces, y aunque ellos no cobran por venir aquí y darnos su charla, por compartir sus conocimientos, pero sí que nosotros por lo menos intentamos pagarle por la estancia, el viaje, por lo menos que no les salga, pues eso, por lo menos que les salga un poco a cuenta de bien, ¿no? Con el dinero que recogemos, prácticamente lo que hacemos es eso, pagar los seguros y poco más, ¿vale? Gracias a los socios por esta actividad, gracias también a los que no sois socios porque hacéis que llenéis el recinto. Y lo que más nos congratula, nosotros lo que más nos pone contentos es pues que ver que nuestras actividades pues llegan a la gente y que sirven, pues eso, lo que digo, para que cuando salgamos de aquí salgamos pues, con un pensamiento nuevo en la cabeza o con una idea de hacer algo diferente, de haber cogido otra mirada y yo creo que, bueno, pues no me explayo más en la asociación, ¿no? Ahora presentaros un poco a José. José, pues bueno, es un fisioterapeuta que trabaja en PNI, si me equivoco me lo dices, es psico, neuro, inmunología, ¿vale? Se nos ofreció, bueno, también lo conquistamos un poco para que hablara sobre este tema, sobre el tema de, pues eso, de lo que es la nutrición y cómo nos afecta, como el intestino, pues también, como dicen últimamente, o como parece que se ha demostrado, es casi nuestro segundo cerebro. Tenemos tantas terminaciones nerviosas en el intestino que algunos dicen que es el segundo cerebro. Entonces, bueno, cómo nos influye en toda nuestra vida, no solamente en la parte física y de nutrición, sino también en muchas otras cosas. Nada, os dejo con él, que os cuente esto y bueno, y luego ya sabéis que los que habéis optado por la cena, pues los que sois socios o a través de los socios habéis reservado la cena, pues nada, os quedáis aquí un momento porque nos ayudaréis, porque la cena será en esta misma sala, entonces nos ayudáis a coger las mesas, ponerlas aquí en el medio y cenar bien a gusto lo que nos ha preparado Luis, porque es una delicia poder hacer esta charla con luego una cena práctica de lo que nos va a explicar, ¿no? Nada, os dejo con él. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir. Lo primero me gustaría agradecer a Sergio, que... ¿Se oye? A Sergio y a Otras Miradas por invitarme a dar esta charla. Y me propuso hablar sobre algo relacionado con mi trabajo y pues no sé, al principio
no lo tenía muy claro, pero pienso que el intestino es un órgano muy importante que influye en muchos aspectos de nuestra vida y es lo que voy a contar hoy, a ver si os gusta la charla. Vale, pues para empezar, yo siempre que empiezo, he escrito algún artículo en alguna revista o he hablado con gente de esto, siempre me gusta empezar hablando de la evolución. Hablando de la evolución. El planeta Tierra tiene como unos 4.500 años, millones de años, perdón, y la vida empieza a surgir hace 3.500 millones de años. Y el ser humano tan solo llevamos como tal unos 200.000 millones, pues unos 200.000 años, perdón. La época humana es como un telediario en la vida del planeta. Entonces, la evolución ha sido bueno, se me está yendo un poco, perdón. Estoy un poco nervioso. Bueno, a ver. Lo importante de la evolución. A ver. Genética en contra de la epigenética. La genética es lo que transmitimos generación tras generación y que es fijo. Y para que haya evolución tiene que haber algún cambio en ese material genético. Y eso es la epigenética. La epigenética es lo que hace que la genética cambie de generación en generación. La epigenética se refiere al entorno en el que vivimos, lo que comemos, lo que hacemos, si nos movemos, si no nos movemos. Por lo tanto, cuando alguien habla de enfermedades genéticas, las enfermedades genéticas no han aumentado su porcentaje desde que se conoce los datos de enfermedades. Hay más porque cada vez somos más humanos en la Tierra. Pero las enfermedades que tienen que ver con la epigenética, es decir, con el entorno, con lo que hacemos, con dónde vivimos, con cómo vivimos, esto sí que está afectando de una manera importante. Bueno, la primera parte es un poco lo que ya todos más o menos conocemos, ¿no? El sistema digestivo relacionado con la nutrición. Pues el sistema digestivo tiene la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y tiene dos glándulas accesorias que son el hígado y el páncreas, que nos ayudan a hacer la digestión. La función digestiva, que es el proceso por el cual nosotros asimilamos los alimentos, tiene diferentes fases: masticación, salivación, digestión gástrica, donde es muy importante el ácido clorhídrico. Después viene la digestión enzimática, llevada a cabo gracias al hígado y al páncreas. Tras esta digestión gástrica y enzimática, ya somos capaces de poder absorber los nutrientes que han quedado muy pequeñitos en el intestino delgado y en el intestino grueso. La parte final está destinada a la excreción, a la defecación. La excreción, no solo excretamos lo que nos sobra de la comida, eliminamos muchas toxinas que generamos al día. Y esto lo hacemos a través del hígado, que vierte sus productos de desecho al intestino. Por lo tanto, es muy interesante que una persona vaya todos los días al baño, porque no es solamente lo que comemos, sino que tenemos que eliminar ciertas toxinas o ciertos compuestos que ya no necesitamos.
¿Por qué he puesto la foto de la orquesta? Porque esta función, estas fases, tienen que estar muy bien sincronizadas. Y se tiene que dar lo mejor posible una para que la siguiente también se dé muy bien, y para que la siguiente se dé muy bien, y para que la siguiente se dé muy bien. Y en general así la función digestiva será correcta. ¿Por qué comemos? ¿No? Aparte de que la comida está buena y tal, ¿por qué comen los seres vivos? Básicamente por dos razones. Para obtener energía y para obtener piezas de recambio. Nosotros necesitamos regenerar nuestros músculos, nuestros huesos, la piel, y también necesitamos fabricar hormonas, neurotransmisores, enzimas, un montón de compuestos químicos que nos ayudan a poder vivir. Si yo tuviera que elegir cuál de las dos es más importante, es la de las piezas de recambio. La energía sí, pero yo preferiría tener unas buenas piezas de recambio. Entonces, en base a estas dos razones por las que comemos, se han descrito una serie de nutrientes esenciales. Como nutrientes esenciales, para los recambios tenemos aminoácidos esenciales que están en las proteínas, tenemos ácidos grasos esenciales, que es la grasa, sobre todo los omega 3 y los omega 6, vitaminas y minerales, muchos de los cuales deberíamos incorporarlos con el agua, que actualmente el agua que vemos pues no está muy mineralizada, ¿verdad? Y como combustible depende del metabolismo que estemos haciendo en el momento. En condiciones aeróbicas, es decir, cuando estamos con unas pulsaciones bajas, consumimos grasa. Esto es a grandes rasgos, es mucho más complicado, pero en condiciones aeróbicas, es decir, que cuando todas las células de mi cuerpo pueden utilizar el oxígeno, normalmente utilizamos grasa. En las condiciones anaeróbicas, cuando estoy haciendo una actividad intensa que no me permite que el oxígeno llegue a todas las células de mi cuerpo, en aquellas células donde no llegue bien el oxígeno, tendré que usar glucosa. Pero bueno, el ser humano tiene la flexibilidad metabólica, es decir, puede utilizar las dos a la vez o incluso utilizar aminoácidos, es decir, proteínas, para conseguir energía. En condiciones, por ejemplo, de inanición, que estamos varios días sin comer, por lo que sea, podemos llegar a consumir nuestra musculatura. Esto es muy genérico, ¿no? Nutrientes esenciales, bueno, parece como muy químico, pero las fuentes, los aminoácidos esenciales, las proteínas, no todas son iguales. Los que tienen mayor poder biológico son los que provienen de fuentes animales. Por su estructura, por su disponibilidad y por su capacidad de asimilación, por la capacidad que tenemos para absorberlo, son las de fuentes animales. Esta mañana he hecho, porque hay algunas personas que me dicen, las legumbres tienen proteínas, y es verdad. Pero, por ejemplo, en 100 gramos de alubias, 23 gramos son de proteínas y 51 son carbohidratos. Es decir, que no tienen tanto potencial como las fuentes animales. En los ácidos grasos esenciales, los omega 3 y omega 6, también los top de gama son de fuentes animales, sobre todo de alimentos que vienen del mar. Pescado azul, marisco, algas,
Las algas serían vegetales, pero para conseguir la misma cantidad de omega 3 con algas en vez de con pescado, tendríamos que comer una cantidad de algas pues un poco inasumible. Una cosa más acerca del metabolismo es que en condiciones aeróbicas, cuando utilizamos grasa, es mucho más eficiente. Conseguimos el doble de energía que cuando lo hacemos a través de la glucosa. La misma cantidad de grasa obtiene el doble de energía que de glucosa. La grasa es una manera de energía limpia, es decir, no genera daños en la célula. Y encima, los productos de desecho resultantes del metabolismo de la grasa se pueden volver a utilizar. La glucosa, mitad de energía, y genera daños en la célula. Una cosa que llaman ácido láctico, que todos conoceréis por las agujetas, que no son por el ácido láctico, pero producen ácido láctico y acaban alterando la célula. Por eso no se puede mantener una actividad intensa mucho tiempo, por esa razón. Entonces, bueno, una cosa, si tenéis alguna pregunta, por favor, me levantáis la mano y con esta lista de nutrientes esenciales que hemos dicho, se construye esta pirámide nutricional. Que no representa a este listado del que hemos hablado, porque la base no tiene estos nutrientes esenciales que hemos dicho. El escalón por encima, bueno, no demasiado, porque hemos dicho que las fuentes animales suelen tener mejor calidad. Tenemos que irnos casi al ático, solo por debajo de los pasteles y aceite que no sabemos de qué es, para encontrarnos, ¿no? ¿Por qué pasa esto con la pirámide nutricional? Porque no la diseñó ningún departamento relacionado con la sanidad. Esta pirámide nutricional fue diseñada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en los años 70. Debido a los avances tecnológicos de la maquinaria, herbicidas, demás cosas, ingeniería genética de las semillas, pues hay unos excedentes de cereales brutales. Entonces dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo ponemos en la base, ¿no? Y así lo vendemos, ¿no? No digo que comer esto sea malo, pero si vemos la lista de nutrientes esenciales y vemos que la glucosa es la fuente de combustible que menos deberíamos usar, igual no debería estar en la base. Entonces, a partir de los años 70 empiezan estas prácticas, pero a partir de los años 70 también empieza esto, ¿no? Una sociedad más tecnológica, más mecanizada, con muchos alimentos procesados, muchísimo azúcar en los alimentos procesados, sistemas de ocio muy sedentarios. Si sumamos las dos opciones, pues igual no vamos demasiado bien. Porque cuando tomamos muchos carbohidratos, se produce una cosa que se llama lipogénesis de nuevo. Cuando tomamos muchos carbohidratos, sube la glucosa en la sangre. Como no vamos a usar toda esa glucosa, porque son cantidades inasumibles, vamos a producir grasas. Vamos a crear grasas en forma de triglicéridos. A la vez,
como la glucosa en sangre no es bueno, porque daña las paredes de los vasos, tenemos que generar una respuesta de insulina alta. Y cuando la insulina está alta, generamos todavía más grasa. Por lo tanto, es una especie de círculo vicioso donde acabamos con el síndrome metabólico, donde el responsable no es el colesterol. El responsable serían los carbohidratos. No pasa nada por comer una paella o una pizza o lo que sea, o helado o tal, pero no podemos no podemos hacer que la base de la pirámide sean los cereales. El colesterol es una grasa que viene ¿cómo se dice? Fabricada. Está fabricada en el hígado. El colesterol lo fabricamos de lo que comemos, absorbemos grasa y fabricamos. Si comemos grasa, la absorbemos y en el hígado se fabrica el colesterol. Es decir, lo fabricamos nosotros. Y no hay colesterol bueno y malo. Lo que hay es colesterol grande y pequeño. Porque el colesterol es lo que hemos visto antes. Es el combustible de las células cuando estamos en unas pulsaciones normales. Le llaman colesterol bueno al grande porque sale del hígado repartiendo por todo el cuerpo, donde se va haciendo más pequeño, en sitios más pequeños se va haciendo más pequeño, y al pequeño le llaman el malo, pero los dos tienen funciones muy buenas. Es como, aquí no puede entrar un transatlántico por el río Guadalope, tendría que entrar una barquita pequeña. Pues el colesterol malo, que es el pequeño, no es que sea malo, es que tiene que entrar por sitios más pequeños. Entonces, hemos dicho que el síndrome metabólico es hiperglucemia, mucho nivel de glucosa en sangre, dislipemia, muchos triglicéridos en sangre, normalmente ligado a la obesidad y normalmente también a la hipertensión. Aquí he puesto unos porcentajes de síndrome metabólico en diferentes países. No estamos muy bien, la verdad. He puesto estos países porque España, Italia, Estados Unidos, pero parece que la dieta mediterránea igual no está funcionando, ¿no? Porque Francia, por ejemplo, tiene bastante menos índice que nosotros. Y es por una cosa que llaman el milagro francés, que es que ellos comen mucha grasa, comen mucha mantequilla. Entonces, aunque también comen croissants y demás, esa grasa les protege y por eso tienen menos índices. Islandia no tiene mucho que ver con el Mediterráneo, creo yo, ¿no? Y están bastante mejor que nosotros. Japón tampoco, Vietnam tampoco. Quizá Japón y Vietnam porque no han adoptado la pirámide que nos han vendido, entre otras cosas, ¿no? Que es diferente cocina, pero así estamos. Entonces, a nivel de nutrición, ¿cuáles debería ser nuestra pirámide? Que no me gusta decir pirámide. ¿Cuáles deberían ser nuestras opciones? Desde luego contar calorías, ¿no? Porque no nos alimentamos de manera predominante para tener energía, sino para tener unos buenos recambios. Entonces, alimentos con un alto porcentaje de nutrientes, ricos en aminoácidos y grasas que sean esenciales, que contengan vitaminas, que contengan minerales y que tengan una carga menor de carbohidratos, ¿no? Y son estos, ¿no? Pescados, huevos, frutos secos, pollo, carne, fruta, verdura, hortalizas, setas, pues más o menos comida natural. ¿Alguna pregunta de la parte nutricional? ¿No?
Sí, una pregunta. ¿Todo tipo de carne, cuando pones carne, es en general toda o hay algún tipo de carne que es mejor que otra? Es que la carne roja, por ejemplo, que ha tenido muy mala prensa, se hizo un estudio acerca de la carne roja y el cáncer de colon, pero solamente pusieron esa variable. Es decir, en enfermos que habían tenido cáncer de colon y que se habían curado, los llamaron a los años para hacer un estudio y les preguntaron si habían comido mucha carne roja. Y bueno, mayoritariamente salió que sí. Pero no les preguntaron nada más. No les preguntaron, ¿usted fuma? ¿Usted...? No sé. No voy a decir otra cosa. Es como un poco raro. O sea, la carne roja es prácticamente igual que la otra. De hecho, la carne roja es de un animal que es un mamífero, que normalmente los mamíferos tenemos sistemas de detoxificación mejores que las aves. Entonces, igual la carne roja puede que esté más limpia, a lo mejor. Es decir, si va por la carne roja, la pregunta, si va por la carne roja tan denostada, no. Ya hemos visto que los aminoácidos son interesantes, que la grasa que puede tener es buena, porque la grasa mala es la que hemos fabricado el humano, la que hemos diseñado los humanos para poder tener galletas que no se derritan, porque la grasa hidrogenada es estable en temperaturas ambiente, porque si ahora yo dejo aquí mantequilla, se va a derretir. Entonces tengo que hacer una grasa estable en esas condiciones para poder hacer bollería, etcétera, etcétera. No es la grasa el problema, son los carbohidratos y encima con mucha carga de carbohidratos, que sean harinas refinadas sobre todo. Esto pega muchísimo pico de glucemia. Pues bueno, otra cosa que a lo mejor no es tan conocida es la relación que tiene el sistema digestivo y el sistema inmune. El sistema inmune no es solo el ejército, no es solo nuestro ejército que lucha contra los invasores de fuera. Es un verdadero sistema de mantenimiento del cuerpo, que en función de aquella cosa que lo active, pues tiene diferentes rutas de actuación. Tiene rutas de actuación contra virus, tiene rutas de actuación contra bacterias, pero tiene rutas de actuación contra golpes o contra el mismo desgaste que hago cada día. Así que no solamente es contra microbios. El sistema inmune, siempre que funciona, hace inflamación. No existe actividad inmunitaria que no lleve inflamación. Puede ser una inflamación grande si me ha pillado un miura, o una inflamación pequeñita si simplemente me he ido a correr 10 kilómetros, o 5 o 2, y he alterado un poco mis tejidos. Mi sistema inmune va a reconocer esa pequeña inflamación y lo va a intentar reparar. Así que la inflamación no es mala en sí, es un mecanismo de respuesta del sistema inmune. La inflamación aguda, me refiero a la inflamación cuando hay una razón que la justifique. Aunque el sistema inmune está repartido por todo el cuerpo, tiene como unas zonas donde está más activo, donde está más presente. Son como los cuarteles, ¿no? Los cuarteles aunque no es solo el ejército, pero sería como cuarteles. Se le llama sistema común de mucosas y están conectados entre ellos. Vía sanguínea, vía linfática, y son estos: la piel, las orejas, el ojo, las vías genitourinarias, las vías respiratorias y el tubo digestivo.
el más importante de todos es el intestino. Ahora vamos a ver por qué. Se cree que si desplegamos toda la superficie intestinal tiene más de 200 metros cuadrados, porque el tubo digestivo no es como una manguera por dentro, no es lisa, sino que tiene como unas vellosidades, con lo cual aumenta todavía más la superficie. Pero es que cada una de las células que tenemos formando cada una de las celulitas que forman esas vellosidades tienen microvellosidades, es decir, más de 200 metros cuadrados. Normal que sea la parte más importante, ¿no? A nivel inmunitario, es la más grande, es como el cuartel general, pero donde está el general capitán, ¿no? o el capitán general. A nivel inmunitario, en relación con el intestino, tenemos la flora. La flora bacteriana son todos aquellos microorganismos, se llama bacteriana aunque no solo son bacterias, hay muchos tipos de microorganismos. Luego veréis una analítica de microbiota donde se ve. Están viviendo en esa capa de moco que nosotros fabricamos para que esas bacterias puedan vivir ahí. Tienen una serie de funciones muy importantes, que es que digieren y aportan nutrientes. Cuando nosotros comemos, ellas son y digerimos, nuestro proceso natural de digestión, algunos de esos alimentos o algunos de esos nutrientes son vueltos a digerir por las bacterias y eso los hace que seamos capaces de poder absorberlos. He puesto ahí fibra porque esto es muy interesante con la fibra vegetal, con la fibra que se llama prebiótica. Porque nosotros comemos este tipo de fibra que no la vamos a digerir, las bacterias sí que la digieren, por lo tanto estamos como manteniendo a mascotitas ahí dentro que nos hacen una buena función y sus productos de desecho son grandes nutrientes para nosotros. Sobre todo para estas células, las células del intestino. Esos nutrientes se quedan ahí en las células del intestino. Hacen una función de barrera contra patógenos, forman una verdadera, pues bueno, como si aquí intentara entrar más gente ahora, ¿no? Ya no cabe nadie más. Pues allí hacen una barrera para evitar que otros patógenos puedan llegar a penetrar en nuestro cuerpo. Y otra función muy, muy importante es que interaccionan constantemente con el sistema inmune, con nuestro sistema inmune que está ahí debajo, ahí donde pone torrente sanguíneo y donde están las células, entre medias estaría el sistema inmunitario. Y si el sistema inmunitario, que está continuamente detectando lo que hay en la luz intestinal, por donde pasan los alimentos, si ve que están los vecinos de siempre, tiene tranquilidad. Si no encuentra a estos vecinos, si no detecta a estos vecinos de siempre, va a inflamar. Por lo tanto, son tres funciones muy, muy importantes. ¿Cómo se obtiene la flora bacteriana? Se obtiene a través de nuestra madre por el parto y por la lactancia. Influye mucho el entorno y la alimentación que tenemos cuando somos niños. Porque se ha visto que antibióticos, dieta pobre en fibra, sedentarismo, son factores que alteran la diversidad de la flora bacteriana. Esto se ha hecho haciendo analíticas de heces en gente que trabaja en este sitio o en los Masái. Y la diversidad de la flora en Estados Unidos es ínfima, mientras que estas personas tienen una diversidad y una cantidad de bacterias positivas que les protegen, que están ahí descalzos en la tierra.
Esta es la analítica que os decía, donde se ven todas las especies de bacterias que hay, si están más altas, si están más bajas. Tenemos parásitos de manera natural en nuestro intestino, tenemos hongos, la famosa cándida, proteobacterium, un montón. Y esto es un análisis muy básico, que hay muchos más completos donde se detallan y se pormenorizan muchos más tipos de bacterias. Entonces, si es tan importante el sistema inmune que tenemos ahí en el intestino, cualquier daño en la mucosa intestinal va a hacer que haya inflamación, ¿no? Así como hemos visto antes, en esta imagen de aquí de la derecha veríamos cómo las células del intestino se han separado un poco, como que entran no solo bacterias, sino también alimentos que no es la vía de entrada natural y el sistema inmune se tiene que activar, generando inflamación y demás. Mucha gente ya dice que este evento, esta inflamación generada en el intestino, puede estar detrás de muchas de las enfermedades modernas, muchas de las enfermedades relacionadas con inflamación que no se resuelve, porque mientras tengamos esta situación intestinal, si el sistema inmune es muy importante en el intestino, pues es que vamos a tener inflamación continuada. Algunos tipos de cáncer, el Alzheimer, enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué pongo esta foto? Porque estas dos poblaciones no tienen absolutamente nada que ver, no comen lo mismo. Estos comerán salmón cuando lo pesquen, o alguna foca si la pillan, y estos que viven en las islas del Pacífico, pues comen mucha fruta, también comen pescado y tal. Tienen una flora muy diferente entre ambos, pero en estas poblaciones, estas enfermedades modernas no existen o son prácticamente cero. Mientras que en esa foto que veíamos antes del Pentágono, en las sociedades occidentales, estas enfermedades relacionadas con la inflamación cada vez están subiendo más. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro intestino a nivel inmunitario? Una cosa que llaman la dieta antiinflamatoria, que no tiene nada de especial. Alimentos ricos en nutrientes porque son necesarios para mantener la barrera intestinal íntegra, que sean reconocidos como fuente natural de alimentación, que nuestro sistema inmune no inflame cuando contacte con ellos, que tenga fermentados, porque los fermentados llevan bacterias, que los fermentados pues son los quesos, o el yogur, o el chucrut, o en otras sociedades en Asia pues el tofu, o lo que tengan aquí en España los encurtidos. Y la fibra vegetal, porque es el alimento de las bacterias de las bacterias buenas que nosotros incorporamos con los fermentados. Por eso pongo probióticos y prebióticos. Probióticos serían las bacterias, como que vamos a repoblar nuestro intestino, y los prebióticos, la fibra vegetal, les vamos a dar de comer. En algunas personas que tienen problemas de inflamación intestinal, hay que identificar si tienen sensibilidad al gluten, no que sean celíacos, porque algunos no son celíacos, pero tienen sensibilidad al gluten, algunos a los lácteos, algunos a las legumbres. Y lo último, que lo quiero ligar con la imagen de la orquesta, del otro apartado, es que comer cada 3 o 4 horas, si nuestro sistema
intestinal no está bien, pues lo vamos a dañar más. Es decir, esto de que lo mejor es comer 5 veces al día, pues igual no para todo el mundo. ¿Vale? De hecho, se recomienda hacer un máximo de 3 comidas al día. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Por qué dices lo de que se recomienda no comer más que 3 veces al día? ¿Te acuerdas de la imagen de la orquesta? Que hemos puesto una serie de fases. Cuando, excepto la masticación, que eso es mecánico, el ácido, las enzimas digestivas, digamos que cuando comemos, vertemos. Para que se vuelva a rellenar el tanque, para volver a verterlo cuando vuelva a comer, debemos dejar pasar un tiempo para que eso, digamos, se recupere, ¿no? Porque ya hemos dicho que es importante que las fases se den bien, que haya una buena respuesta de ácido, que haya una buena respuesta de enzimas, que haya una buena, ¿no? Para que la absorción sea correcta. Si comemos cada 2-3 horas, esos mecanismos se agotan, no son infinitos, y a medida que nos vamos haciendo mayores, más. Vale. La última parte, como decía Javier, ¿no? Javier, de que el intestino está muy relacionado con el cerebro. Y sí que es verdad, sí es así. De hecho, se ha descrito el eje intestino-cerebro. Bueno, si solamente nos fijáramos en lo que hemos dicho anteriormente, a nivel nutricional y a nivel inmunitario, ya solamente por esas 2 razones, la información que llegue a mi cabeza del intestino debe ser importante. A lo mejor de otras zonas del cuerpo quizá no haya que informar tanto, pero de esta zona sí que es clave. Bueno, da igual. Como decía, la información que llega del intestino al cerebro es importante. Y el cerebro, el sistema nervioso central, recibe más o menos unos 11 millones de estímulos cada segundo. Lógicamente no podemos ser conscientes de 11 millones de estímulos, ¿no? No podríamos hacer otra cosa en la vida, ¿no? Tan solo unos 50, entre 40 o 50, si me pongo muy atento, tan solo 40 o 50 pueden ser percibidos. Entonces, ¿el resto de estímulos a dónde van? Pues a una parte inferior del sistema nervioso central, a una parte más central, más no tan humana del cerebro, que se llama sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo o involuntario es el que se encarga de gestionar toda esta cantidad de estímulos que van llegando a mi cuerpo de las diferentes zonas y toma decisiones de manera involuntaria, de manera autónoma. ¿Qué pasa? Pues vale. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que el sistema nervioso autónomo es el que gestiona toda esa serie de estímulos que no podemos ser conscientes.
todas estas vías de comunicación que suben hacia el cerebro también son vías de comunicación descendentes. Por lo tanto, esto es lo que denominan eje cerebro-intestino, que hay influencia de abajo arriba, pero también de arriba abajo. Entonces hay influencia de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Qué puede influir de abajo arriba, del intestino al cerebro? Ya hemos dicho que hay la nutrición, el estado inmunitario, si hay alguna infección, etc. ¿Qué puede influir de arriba hacia abajo? Porque es una carretera de doble sentido y es muy importante. Pues el estrés, ¿no? El estrés que vivimos hoy en día. Porque el estrés es otro evento inflamatorio. Cualquier estrés, sea físico, sea químico, sea biológico, genera inflamación. Y da igual que sea pequeño, que sea grande, va a generar inflamación. Es por eso que muchas veces cuando tenemos estrés sentimos síntomas en la barriga. Entonces, la clave aquí será la duración del estrés, porque el estrés agudo, el estrés de corta duración, que es para lo que nos hemos preparado durante la evolución en las cavernas, que me atacara un león o que me quisieran pegar con un garrote, para eso sí que tenemos armas o mecanismos para difuminarlo, pero el estrés crónico no. El estrés crónico, el mantenido en el tiempo, no tenemos mecanismos fisiológicos para poder aliviarlo. Una de las zonas donde más influye es en el intestino, por estar M50, no es una carretera comarcal, sino que es una M50 de muchos carriles que suben y bajan, que va al intestino. Por eso se ha descrito el eje intestino-cerebro, que ya le empiezan a meter eje intestino-microbiota-cerebro, porque incluso los cambios, tan solo los cambios en la microbiota ya pueden señalizar al cerebro. Tenemos sensores en el cerebro que son capaces de detectar los cambios en las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, cuando hay pacientes que presentan alteraciones por estrés, ya no se sabe qué fue primero, ¿no? Si empezó con un problema intestinal y luego el estrés externo le superó, o fue viceversa. Entonces hay que individualizar, ¿no? Tiene que ser algo individualizado, porque además el sistema nervioso autónomo, que es el que gestiona todas estas informaciones involuntarias, no es un sistema lineal, es decir, no es 2 más 2, 4 en todas las personas. Cada persona tiene una genética diferente, tiene una educación diferente, tiene una actitud diferente. Es por eso que es un tema que se vuelve crónico. Las inflamaciones a nivel intestinal se vuelven enfermedades crónicas, porque quizá no se contempla esta individualidad de la persona. Se tratan un poco por protocolos, que ya está bien, pero igual individualizar un poco más sería interesante. ¿Cómo se ha visto que hay que individualizar? Porque una de las cosas que hace el sistema nervioso autónomo es controlar la frecuencia cardíaca.
Tengo un amigo por ahí que lo sabe muy bien. Entonces, con las distintas intervenciones que se hacen en las personas, se ven si está siendo un tratamiento efectivo, si vemos que el sistema nervioso autónomo de ese paciente está respondiendo bien, que tenga una variabilidad de la frecuencia cardíaca correcta. Es decir, para alguien que tiene estrés, pues hacer respiraciones, pues a lo mejor para algunos sí, o para otros no, porque no es un sistema lineal. Esto es lo que comentábamos. Tiene que ser un contexto individual. Sí que es verdad que hay cinco factores que influyen mucho en el sistema nervioso autónomo. Uno es la nutrición, otro es el sueño, la calidad del sueño, otro es la actividad física, que luego hablaré un poco de ello. La actitud ante la vida es un gran modulador del sistema nervioso autónomo, y la carga de estrés, entendiendo por estrés no solamente lo externo, sino también nuestro estado interno, porque ya hemos visto que es una doble vía de comunicación. La actividad física, pongo polipastilla porque sería una herramienta que nos va bien para las tres divisiones que hemos hecho. A nivel metabólico nos va a hacer gastar toda esa energía de más que estamos ingiriendo. Es un potente regulador del sistema inmune, y a nivel de estrés, pues bueno, mucha gente lo practica como la actividad física como un método para poder descargar las situaciones estresantes que tienen. Y lo del corazón, porque sería interesante, porque esto se puede medir hoy en día, hay aplicaciones en los teléfonos móviles, una cosa que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos dice si eso que estamos nosotros intentando hacer para mejorar nos está yendo bien para estas cosas. Tener una variabilidad cardíaca grande nos diría que el sistema nervioso autónomo está funcionando bien. Bueno, y con esto acabamos. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Por ejemplo, el tema de los carbohidratos, Sí. una persona que tiene un trabajo muy activo y luego aparte Hace deporte. Sí. ¿qué consumo de carbohidratos le recomienda? Es que de manera global no se puede decir, pero si el trabajo es activo y encima hace deporte, va a gastar ese exceso de combustible. Te diría que lo que tiene que hacer es comer carbohidratos, porque si no, no solo va a poder tirar con recambios, va a tener que tener algo de gasolina. En esos casos sí, pero viendo a la persona, ¿no? Sería igual limitar los cereales, por ejemplo. No limitarlo. Simplemente saber que la pirámide nutricional que hemos visto no está fabricada por alguien que la haya hecho con fines de salud. Luego, cada uno tiene que adecuar su
sus necesidades nutricionales a su vida. No tendrías por qué quitar cereales si te sientan bien, si no tienes ninguna sensibilidad al gluten o demás, si tú eres muy activo, no hay problema. Y igual que nos han vendido el modelo este de alimentarnos de cereales como la base de la pirámide, Sí. quizá con el colesterol, no lo sé, por eso lo pregunto, ¿no nos han vendido un mismo nivel de colesterol para todo el mundo para vendernos las pastillas? Y cada uno a lo mejor su nivel saludable de colesterol podría estar a lo mejor por encima o, Bueno, es o no. Es que eso yo nunca lo sé, yo siempre tengo dudas, siempre pienso que a lo mejor es por vendernos las pastillas. Yo no voy a... o sea, aquí está mi padre que es médico, entonces no sé si hay algún médico más en la sala. Es que ya está jubilado, Ah, sí, Marisa, perdón. También está jubilado. Lo estoy intentando convencer. A ver, del colesterol, como te he dicho, el colesterol es una grasa que nosotros fabricamos a partir de lo que comemos, de la grasa que comemos, no de los carbohidratos. Los carbohidratos se van por otro lado. Entonces, el problema no es el colesterol. Si lo quieres buscar, es como la carne roja y el cáncer de colon. Si lo quieres buscar así, puede ser que lo encuentres, ¿no? En alguien que ha tenido un infarto, pero no es el problema, el colesterol. De hecho, hoy en día que ya salen estudios hasta no sé, del sexo de los ángeles y de demás, se ve que las personas mayores con más niveles de colesterol, están mejor. Claro, era la pregunta. Sí, porque la grasa es una fuente de energía en condiciones tranquilas, basales, que no tiene riesgo celular, que es el doble de energía y que encima su sustrato es un gran nutriente para las neuronas. El colesterol y pastillas, creo que los beneficios de las estatinas creo que son 30.000 millones de dólares. Entonces, claro, estamos con lo mismo, ¿no? El colesterol es un peligro si tienes la glucosa muy alta, hipertensión, si tienes un sobrepeso fuerte, si eres fumador, si no haces deporte. Entonces, a lo mejor sí que es un problema. Pero solo el colesterol, yo no lo pienso, no creo. Pero aún así, no voy a decirle a nadie que no vaya al médico por esto. Claro. Pero sí que sería algo que deberíamos de saber todos. Hay que pensar y tener en cuenta que antes el nivel era, yo qué sé, 350, luego lo bajan a 300, y así ya meten a más gente. Claro, al final es una cosa. Es la pasta, ¿no? José, en la línea de la pregunta que te han hecho antes, Sí. en el caso de una persona que hace actividad física intensa, Sí. ya nos ha quedado claro que no hay que sobrevalorar los hidratos de carbono, ¿no? A ver. Yo creo que sí, aunque tu exigencia energética sea mayor que una persona sedentaria, una persona cuya actividad física sea más moderada, yo creo que aunque tu actividad física sea intensa, que no entender por lo que has dicho, que tampoco hay que sobrevalorar los hidratos de carbono, que tampoco tienen que ser... Nutricionalmente, para la calidad del tejido, no aportan gran cosa. Porque es gasolina, es como si yo quisiera arreglar mi coche echándole gasolina. Pero lo que he puesto antes de flexibilidad metabólica, para alguien que hace deporte y que no está siempre, que no se puede hacer, vosotros que hacéis carreras largas, ¿no? Yo te lo pregunto porque yo en mi dieta nunca he sobrevalorado los hidratos de carbono. De hecho, creo que tengo un déficit de hidratos de carbono y nunca me ha ido mal. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Por eso. Lo bueno es tener flexibilidad metabólica, es decir, que puedas gastar glucosa
en 4 o 5, ¿no? Arriba, cuando estás de pulsaciones altas, pero que tengas un buen mecanismo de gastar grasa, porque te va a dar el doble de energía y porque te va a hacer que tus células puedan seguir corriendo sin dañarse cuando sí que lo haces con la glucosa y en condiciones anaeróbicas. Esa flexibilidad metabólica, no sé, Chris Froome, el ciclista, hacía unas... No sé si se lo paga o no, porque esto ya, ¿no? Lo del ciclismo ya es otra historia. Pero hacía low carb, hacía hidratos muy bajos. Y ganó el Tour. Varias veces, creo. Y no se lo han quitado, ¿no? Todavía. De momento. Has comentado también que las comidas máximo 3 veces al día, que no hay que machacar el cuerpo comiendo. Sí. Respecto a los ayunos estos intermitentes o incluso ayunos de 24 y 48 horas, ¿cómo lo siente el cuerpo? Pues a ver, depende de tu flexibilidad metabólica. Porque los ayunos no los pueden hacer. Imagínate una persona que está comiendo 5 veces al día, que su fuente de energía principal son la pirámide nutricional, y le dices que haga un ayuno al día siguiente, va a meter. Es lo que habla un poco de individualizar un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que los ayunos se utilizan como terapia y que se han utilizado, yo creo que en la Biblia creo que sale el tema del ayuno. O sea, que en principio podría ser bueno, ¿no? No tiene por qué ser malo. Una cosa de las que quería hablar de la evolución, porque se me ha ido un poco al principio, es que las épocas en las que el ser humano dio un salto evolutivo grande fue en las glaciaciones, que tuvo que ayunar porque no había comida, y cuando pillaban un mamut pues se lo comían entero y se comían y otra cosa en la evolución es que el cerebro de los homínidos empieza a crecer cuando empezamos a poder romper los cráneos de los cadáveres que no se comían los leones o los que fueran, y nos comíamos el cerebro, el tuétano, que es grasa. Ahí es cuando el cerebro, que el 80% del cerebro es grasa, evoluciona más. Y el ayuno es muy bueno para los neuronas. ¿A todas las edades? ¿Perdón? ¿A todas las edades? Sí, si tienes una flexibilidad metabólica más o menos flexible, si estás acostumbrada a quemar grasa, se puede hacer un ayuno, sí, ¿por qué no? Tenemos reserva de sobra. Bueno, si la cuestión si te planteas hacer ayunos, es la cuestión de educar también el cuerpo, supongo. Claro, es una manera, claro, haces ayunos, hay ayunos progresivos, hay de 16-8, 16-8. Hay gente que hace 24, hay gente que hace varios días, hay gente que hace deporte en ayunas, como yo, por ejemplo. Nunca me ha pasado. Pero no digo que lo otro esté mal. Cada uno tiene su sistema y su... La gente cuando hacemos deporte tenemos una serie de ritos, rituales que como que estas zapatillas me van a hacer correr más, o yo qué sé, ¿no? Si no desayunas te voy bien. Y ese estrés no me va a hacer rendir bien. Si digo, hostia, no he comido. Por repetir un poco, en ese comer 3 veces al día, los ayunos, por ejemplo, tú sientes que tu cuerpo te está pidiendo... El hambre hay que escucharlo. Claro. Sí. ¿Hasta qué punto tienes como que hacer oídos sordos? No. A ver... ¿O hay una fase en la que se acostumbra? No. Discriminemos hambre real de que si ves un croissant con chocolate te comerías. Pero si tienes hambre,
come, porque la orquesta estará preparadísima para tocar la mejor melodía, que es cuando tienes hambre. Pero si comes una comida rica en nutrientes, tal, con pocos carbohidratos, o con menos carbohidratos, te va a saciar más que si tomas carbohidratos. Yo tengo la sensación de que mi orquesta es como que quiere tocar muchas veces. Pues mira, nadie lo diré. También te diré, Alberto, que el órgano que más energía gasta del cuerpo es el cerebro. Y alguien, ¿no?, como tú, tan mental, tan artístico, que lo intento, pero muchas veces me cuesta un poco. Y es verdad que he notado cambio de cambiar mis hábitos, por ejemplo, de desayunar, que tenía un desayuno de hotel, ¿no?, como me dijiste, tenía unos picos muy fuertes de glucosa, y a las 2 horas me comía un buey. Porque cuando suben, bajan. Ya está bien que bajen, porque significa que tu insulina está haciendo la faena. Pero bueno, cuando nos hacemos más mayores, la insulina ya no trabaja tan bien, entonces ya. Es verdad que he notado ese cambio que pues, como ahora, pues es verdad que aguanto más el tirón. Pero hay veces que sí que noto esa sensación de... Bueno, porque a lo mejor... No es por ver un croissant, porque... porque a lo mejor tienes más actividad cerebral y el órgano que más energía consume es el cerebro, es el emperador. Y entonces estás a lo mejor ahí pensando, tal, no sé qué, o con tus historias que todos tenemos y te da hambre. Pero pienso que también el cuerpo lo acostumbras. Si lo acostumbras a que te levantas y necesitas un café, es que necesitas un café. Claro. Si lo acostumbras a que a las 11 de la mañana me tengo que comer algo, pues que te lo vas a comer. Sí. Pero si tardarás una semana, tardarás 10 días, te lo quitas y luego es que el cuerpo ya no te lo va a pedir. Ni el café de la mañana ni la siesta de las 11 de la mañana. Hay un periodo de adaptación. Sí. Pero en eso entra la flexibilidad metabólica. Si tú estás acostumbrado a tomar muchos carbohidratos o que el ingrediente principal sean carbohidratos, no vas a ser tan eficiente energéticamente porque la grasa porque la insulina la tendrás alta y la insulina alta no consumes grasa fácilmente de tu cuerpo. Entonces comes y a las 2 horas necesitas otra vez glucosa, porque la grasa, aunque la tienes, que la tenemos todos, no eres eficiente para conseguirlo. La gente que a lo mejor dice, oye, es que yo si no desayuno me mareo y tal. Bueno, pues por ejemplo esto, para quemar grasa, el café va bien. El café lo he puesto como un ejemplo. Sí, no, pero el café, por ejemplo, para alguien que dice, oye, me voy a plantear hacer un poco de ayuno, pero es que siento que me mareo, porque a lo mejor no es eficiente a la hora de quemar grasa. La cafeína del café tiene ese efecto de que te hace quemar un poquito más de grasa y a lo mejor que tú tienes dentro de tu cuerpo y a lo mejor te da esa energía que necesitas, no necesitas incorporarla. Que no digo que no haya que desayunar, o sea, que no digo que haya que ayunar, que el ayuno sea para todo el mundo. Porque la gente que no está bien a nivel de sistema nervioso autónomo, como veíamos antes, el ayuno le va mal. Se estresan más. Con respecto a las grasas, has comentado antes que con respecto a países, Francia estaba sí. a un 20% con respecto a España, sí. que estaba al 31%. Sí. Francia está con la mantequilla sí. y España estamos con los aceites vegetales. ¿Nos puedes sí. explicar esto un poco? Vamos a ver. Las grasas, se ha hecho como una división, ¿no? Se ha hecho que las grasas de origen animal no eran buenas, se han denostado. La mantequilla, lo blanco del jamón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es así. Las grasas malas son las que hemos fabricado nosotros.
las grasas hidrogenadas, las grasas trans, que las hacen más estables a la temperatura ambiente. Estas son, dañan las arterias por dentro. No pasa nada por comer un día o durante años, no pasa nada, pero esto sí que es así. Son grasas que no están presentes en la naturaleza, no estamos preparados para ingerir esto. Sin pagar cierto precio. La mantequilla, lo blanco del jamón, ¿verdad? Yo siempre hago este chiste, digo que si pudiéramos hablar con nuestro tatarabuelo y le dijéramos, oye, pues sabes que ahora yo compro en el supermercado leche desnatada. Bueno, no tenía ya fuera, ¿sabes? Ya no me quedaría aquí. O la manteca, o la... qué sé. Pero luego vino la margarina, ¿no? La margarina, que es con la forma de corazón y toda la pesca, que viene del girasol, ¿no? También para sacar mantequilla de las pipas de girasol. Hostias, ¿qué hay que hacer? No sé, yo no tengo ni idea. Pero es un proceso químico brutal. A la larga, José, la sensación que queda es, o me queda a mí personalmente, es que es un poco un cúmulo de ciertos factores, sí, pero que también hay que volver un poco más a lo natural, ¿no? Sí. A lo que desde toda la vida, desde la primera diapositiva que nos has puesto, hemos venido realizando como seres humanos, ¿no? Claro, por eso te decía que si a nuestro tatarabuelo le dijéramos esto, nos diría, pero Dios, esto es que si no lo hubiéramos sabido, no hubiéramos pasado de Grecia, de la Grecia, porque, ¿no? O sea, todas estas cosas no se han estudiado hasta ahora, pero antes se hacía mejor porque estaba en nuestro instinto. Los animales no estudian lo que tienen que comer, está en su instinto. Entonces el ser humano, en su instinto está eso. Cuando tú comes algo de grasa, dices, hostias, qué bueno está. El azúcar también. Pero porque naturalmente el azúcar estaba en la miel o en las frutas, que no se pillaban como ahora, que hay grandes plantaciones, que pues se pillaba, sí se pillaba, ¿no? Pero tampoco digo que no vayamos ahora a comprar al Mercadona o donde sea, pero saberlo, ¿no? Pues un día hago esto, pues bueno, me cuido un poco más otros 4 o 5 días, me muevo un poco más, me cojo el coche, voy caminando un poco aquí, ¿verdad? Sí. Un poco la desinformación es lo que Perdona, la fruta también está ahora en polémica de después de comer también es malo. En polémica porque está cara, ¿no? Entre horas, mejor que después de comer. Entre horas no lo veo porque la fruta es carbohidratos y agua. Sí que es verdad que lleva vitaminas y tal, pero yo como postre no lo veo mal. No, porque el azúcar de las frutas es muy poco. Y como va con fibra, va con agua, va con vitaminas, no es lo mismo que tomarte, no sé, 100 gramos de manzana, no es lo mismo que 100 gramos de macarrones blancos. Son carbohidratos los dos, pero no responden igual en nuestro cuerpo. No respondemos igual a esos. Porque la fruta tiene fibra, tiene agua. No veo mal que se coma después de... Yo no soy nutricionista, ¿no? Lo de nutrición lo he dicho hoy, lo que sé de nutrición. Pero no lo veo mal. Y José, aunque ya nos lo has explicado un poquitín, porque insistimos en la pirámide alimenticia, pero a todos los niños en primaria, en las editoriales, y nos seguimos encontrando con la misma pirámide alimenticia y nos están diciendo constantemente pues, lo de comer 5 veces al día.
Mira, a veces vas al supermercado y ves un yogur de no sé qué, con sabor a tal, y abajo pone recomendado por la sociedad no sé qué de tal especialidad. Claro, porque eso cuesta un dinero. O sea, yo quiero que en mi producto ponga eso, yo les pago. Entonces, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitía chorros. Las empresas de las farmacéuticas que venden los insecticidas y herbicidas y fertilizantes y todo esto. Estas también venden la medicación, ¿eh? Sí. Son las mismas, ¿eh? A lo mejor el nombre es distinto, pero arriba son las mismas. Bien. Volviendo a lo importante que es el reposo digestivo después de una comida. El otro día, en una sugerencia tuya, leí lo que es el complejo motor. Sí, sí, que es verdad. Es verdad. Esto se me ha olvidado comentar. ¿Podrías comentarnos? La pregunta de las comidas, del número de veces de comidas al día, cuando nosotros pasamos 5, 6, 7 horas sin comer, se produce como una onda de cierre en el tubo digestivo que es de limpieza. Y eso solo ocurre si has estado unas 6, 7 horas en ayunas. O sea, sin comer, ¿no? Si yo como, estoy 3 horas y a las 3 horas vuelvo a ingerir, ese complejo, ese movimiento de limpieza no se va a dar. ¿Y es suficiente solo con la noche o tenemos que...? Lo que pasa es que por la noche el sistema digestivo no funciona igual que por el día, porque no nos movemos. Entonces sí que es verdad que es bueno algún rato del día estar en ayunas, porque por la noche al estar quietos no funciona igual. No funciona igual. Y para la gente que padece de estreñimiento, por ejemplo, lo que estás diciendo de... Sí, claro. Una de las razones es esa, porque ese es un favorecedor de la defecación. Sí. Un sistema digestivo que está comiendo 5 veces, se inhibe ese reflejo y puedes tener más tendencia al estreñimiento. Pero bueno, hay muchas causas de estreñimiento. Veo caras de hambre por ahí. Hablando de ayuno, veo caras de hambre. Si no hay más preguntas, pues aquí le damos un aplauso a José. Gracias por mostrarnos toda esta información y bueno, recordaros que la próxima charla será el 21 de marzo, jueves. Vendrá un fisio que nos va a hablar sobre el dolor crónico y cómo sobrellevarlo. Entonces también me parece interesante. Os esperamos, será en esta misma sala el jueves 21 de marzo a las 20 horas.